¿Sabías que hay 3 cosas importantes cuando se habla de conversión? Lo primero es reconocerte pecador. Y para esto vamos a reflexionar con el libro La Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12. A vuelta de año, en la época que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedaba en Jerusalén. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías, el hitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella, justamente después que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa. Al ver después que había quedado embarazada, la mujer le mandó decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, este despachó detrás de él un presente de su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Dios, Israel y la guardia del rey, mi señor, están acampando a pleno campo. Y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer. Juro por Yahvé que vive y por tu vida que nunca haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate por hoy aquí y mañana tiras de vuelta. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David lo invitó a su mesa a comer y a tomar y lo emborrachó. Sin embargo, Urías tampoco bajó a su casa esa noche. Se acostó con los sirvientes de su señor. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió esto: coloca a Urías en lo más duro de la batalla, luego déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Joab, que estaba sitiando la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde estaban los mejores defensores. La gente de la ciudad efectuó una salida y atacaron a Joab. Hubo varios muertos entre los oficiales de David, y uno de ellos fue Urías el hitita. Joab mandó a David noticias de las operaciones y dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contar al rey todos los detalles de la batalla, a lo mejor el rey se va a enojar y te dirá: ¿por qué se acercaron a la ciudad? ¿No saben que les disparan desde lo alto de las murallas? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubal? ¿No fue una mujer que dejó caer sobre él una piedra de molino de lo alto de los muros de Tebes y así murió? ¿Por qué se acercaron tanto a las murallas? Entonces tú sencillamente le responderás: tu servidor Urías el hitita murió también. Partió el mensajero
y a su arribo le transmitió a David todo el mensaje de Joab. David se enojó. Entonces el mensajero le respondió: esos hombres trataron de efectuar un ataque en contra nuestra. Hicieron una salida de escampado y nosotros los hicimos retroceder hasta la puerta de la ciudad. Pero entonces los arqueros dispararon desde lo alto de las murallas contra tus servidores. Murieron varios guardias del rey y entre ellos estaba Urías elitita. David dejó al mensajero: dile a Joab que no se preocupe más por ese asunto, porque la espada devora tanto aquí como acullá. Dile que refuerce su ataque contra la ciudad hasta que la destruya, que se mantenga firme. Supo la mujer de Urías que su marido había muerto. Hizo duelo por él, y cuando se terminaron los días de duelo, David la mandó a buscar. La llevó a su casa, la tomó por mujer y ella le dio un hijo. Pero lo que David había hecho le pareció pésimo a Yahvé. Yahvé mandó donde David al profeta Natán. Este fue y le dijo: había en una ciudad dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía mucho ganado, mayor y menor. El pobre, en cambio, solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, crecía a su lado junto con sus hijos, comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un día, el rico recibió a una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al que acababa de llegar, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. David se enojó mucho por ese hombre y dijo a Natán: por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte. Devolveré 4 veces más que por la oveja por haber actuado así sin ninguna compasión. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel: te consagré como rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Te di la casa de Israel y la de Judá, y por si eso fuera poco, había hecho mucho más por ti. ¿Por qué pues despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a sus ojos de matar por la espada a Urías elitita? Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Por eso la espada ya no se apartará más de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urías elitita para hacerla tu propia mujer. Esto dice Yahvé: haré que te sobrevenga la desgracia desde tu propia casa. Tomaré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a tu prójimo, que se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú hiciste esto en secreto, pero yo llevaré a cabo eso en presencia de todo Israel a pleno día. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Natán le respondió: Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. Sin embargo, puesto que con esto despreciaste a Yahvé, el hijo que te nació morirá. Natán regresó a casa y Yahvé hirió al hijo que la mujer de Urías había dado a David, que cayó enfermo. David pidió a Dios por su hijo, se negaba a comer y cuando regresó a su casa dormía en el suelo. Los ancianos de su casa le insistían para que se levantara, pero se negaba y no ingirió ningún alimento con ellos. Al 7º día, el niño murió. Los servidores de David no se atrevían a comunicarle la noticia, pues se decían: si cuando el niño estaba todavía vivo le hablábamos y no quería hacernos caso,
¿qué no hará ahora cuando le comuniquemos que el niño murió? David se dio cuenta de que los servidores cuchicheaban entre sí. Comprendió entonces que el niño había muerto y dijo a sus servidores: ¿Murió el niño? Le respondieron: sí, murió. Entonces David se levantó, se bañó, se perfumó y se cambió ropa. Entró en la casa de Yahvé, donde se postró. Luego regresó a su casa y pidió que le sirvieran algo y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué haces? Cuando el niño estaba vivo ayunabas, llorabas, y ahora que está muerto te levantas y comes. Respondió: mientras el niño estaba aún con vida, ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe? A lo mejor Yahvé tendrá piedad de mí y sanará al niño. Pero ahora que está muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo acaso hacer que reviva? En vez de que vuelva a mí, seré yo más bien quien vaya donde él. David consoló a su mujer Betsabé, la fue a ver y se acostó con ella, quien concibió y dio a luz a un niño, al que le puso el nombre de Salomón. Yahvé amó a ese niño y mandó al profeta Natán, que lo llamó Yedivya, es decir, amado de Yahvé, por encargo suyo. Joab atacó Rabá de los amonitas y se apoderó de esta ciudad real. Después mandó mensajeros donde David para decirle: ataqué Rabat y apoderé de la ciudad baja. Ya es tiempo de que consagres al resto del pueblo. Ven pues a acampar frente a la ciudad y a apoderarte de ella. No vaya a ser que la tome yo y que le den mi nombre. Congregó pues David a todo el pueblo y salió rumbo a Rabá. Atacó la ciudad y se apoderó de ella. Le quitó al dios Milcom su corona, que pesaba 1 talento de oro y que tenía engarzada una piedra preciosa, la que pronto lució en la cabeza de David. Se apoderó de un inmenso botín. Después desterró a todos los habitantes de la ciudad, los condenó a trabajos forzados en el serrucho, la picota o el hacha, y los empleó en la fabricación de ladrillos. Así actuó David con todas las ciudades de los amonitas y después regresó a Jerusalén con todo su ejército. ¿Nos reconocemos como pecador? David lo reconoció. Se dio cuenta que había faltado contra Yahvé. Se dio cuenta que al tomar a la mujer de Urías el hitita, ¿no?, había caído en pecado. Ese es el primer momento de reconocernos como pecadores, una parte importante en la conversión.